Pero estaba leyendo en Hebreos en esta semana y pensando un poco en el argumento de Hebreos, tuve un pensamiento que no había tenido antes. O si lo he tenido antes, no recuerdo haberlo tenido. Estas cosas también pasan conforme avanzamos en la edad. Pero leyendo en Hebreos, el tema de Hebreos, tal como en el pasaje que hemos leído hace un momento, nos lleva a contemplar todo el Antiguo Testamento, ese tabernáculo que luego después fue reemplazado por el templo, los sacerdotes, los sacrificios, y Hebreos toma toda esa visión, esa religión del Antiguo Testamento, y nos permite ver más allá de lo que era la práctica que se hacía, más allá de sencillamente los animales en el altar, los sacerdotes llevando a los animales y encendiendo el fuego, poniendo el aceite y ejerciendo este ministerio. Más allá de todo aquello, nos permite entender detrás la figura que realmente se pretendía comunicarnos. Y entonces, cuando hablamos del argumento de Hebreos, el capítulo 8 nos da ese pensamiento de que el punto principal es que tenemos un sumo sacerdote que es diferente de cualquier otro sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Todos los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, de alguna forma, estaban preparándonos para el que es el verdadero sumo sacerdote. Pero curioso el título, un sacerdote sentado. ¿Qué está pasando con ese sacerdote sentado? No sé por qué hoy... Vale. Pues cuando contemplamos este tabernáculo, hay algo que realmente notamos que falta. En todo el mobiliario... Adriel, es que no... Vale. No sé lo que está pasando hoy, pero en todo el mobiliario del tabernáculo lo que falta es una silla. O sea, hay altares, hay sitio para lavarse, hay una mesa con panes, hay un candelabro para luz, pero lo que no hay en todo el tabernáculo es una silla. Y normal, porque el sacerdote que entraba, bueno, debería decir que encima del arca del pacto sí que hay una silla, hay un trono, pero es el trono de Dios, donde Dios está, donde habita la presencia de Dios. Pero lo que no encontramos es un sitio para el sacerdote cuando entra a poder sentarse. Y de hecho, no es un accidente. No es un error de parte de Dios de decir, uy, se me olvidó poner una silla. No, es que el sacerdote que entraba en la presencia de Dios entraba para cumplir una misión. Y cuando cumplía su misión, salía. ¿Recordáis la historia en Lucas del padre de Juan el Bautista, Zacarías? Entra en el templo para hacer su servicio y conforme está pues cambiando los panes, poniendo el aceite, de repente aparece un ángel. Y el ángel le da una profecía sobre su hijo, que ni había sido concebido todavía. Y es curioso porque nos menciona que la gente fuera se pone nerviosa porque no sale. Ellos lo tenían así con tiempo, ¿no? Él entra, hace lo que tiene que hacer y a los 5 minutos está fuera. A más tardar, 5:30. Y cuando ya han pasado 10 minutos empiezan a ponerse nerviosos. ¿Le habrá pasado algo? Y aún más cuando sale y no puede hablar. Porque si recordáis, su incredulidad, le dijo el ángel, la señal será que no vas a poder hablar hasta que nazca este bebé. Bueno, tenemos todo esto para decir. Entramos en esa imagen de un tabernáculo, un templo sin silla, donde los que trabajan siempre están de pie ministrando, y por lo tanto, cuando empezamos a leer en Hebreos, la primera imagen que nos da de Cristo es la imagen de Cristo sentado. Y lo repite unas 6 veces en el libro.
Cristo está sentado. Es el sumo sacerdote, pero está sentado. Y me llama mucho la atención ese pensamiento. Cristo sentado. Y pensando, meditando en Cristo sentado, este sacerdote sentado, me vino a la mente otro sacerdote del Antiguo Testamento que curiosamente nos muestra en varias ocasiones como un sacerdote sentado. Así que quiero contemplar un contraste entre sacerdotes sentados. Ahora, empiezo con esta imagen. Lo de la bata del albornoz que lleva, bueno, no se puede mendigar demasiado cuando se busca imágenes de internet, pero esa imagen de Elí, ese hombre mayor que había ejercido como sumo sacerdote. Ahora, Elí aparece en la historia realmente como un personaje secundario, porque realmente el enfoque es el joven Samuel. Pero conforme pasamos los primeros 4 capítulos, vemos a Elí una y otra vez. Entonces quería contemplar la persona de Elí en esta mañana. La primera vez que vemos a Elí es en el capítulo 1 de primero de Samuel, donde encontramos a Elí sentado, una vez más, interesante, el sacerdote sentado junto al pilar, que no sabemos exactamente dónde se ubica, aunque sí que sabemos que si estaba Ana, la madre de Samuel, ahí, no estaba dentro del lugar santo, ni tampoco en el atrio, estaría fuera. Estamos hablando ya del tabernáculo que está en Silo, en Siloé, a ver si lo he dicho bien. ¿Silo? Creo que lo he dicho bien. En fin. Él está ya, ese tabernáculo está ya permanentemente allí, y Elí está en el recinto general, y si recordamos un poco la historia, tenemos una vez más esa visión del pecado del ser humano, que a pesar del patrón claro que Dios dio al ser humano, de un hombre con una mujer, casados, tenemos un hombre que tiene 2 esposas. Y una esposa resulta que tiene rivalidad con la otra. Qué triste. O sea, suficiente es 2 mujeres que están intentando compartir el mismo hombre, y luego para que haya pique entre ellas, y sobre todo ese aspecto tan personal de que una no puede tener hijos y la otra se le echa en cara que ella no puede tener hijas, y sin embargo ella sí que puede tener hijos. Y entonces cuando suben al templo, al tabernáculo, aunque lo llama, aquí en este texto lo llama templo por primera vez, pero es todavía el tabernáculo, suben para esta fiesta y Ana tiene el corazón roto. Ana está luchando con este pensamiento de tal forma que se aparta del resto del grupo familiar para buscar al Señor. Y con un corazón roto empieza a orar ahí ante Dios, y Elí, que está sentado, presente, ve a Ana llorando, moviendo los labios, pero no salen palabras, enseguida pasa juicio sobre ella. Qué interesante. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla y está sentado pasando juicio sobre esta pobre Ana. Se le acerca y dice: mujer, deja de beber, deja tu bebida. Algo que tendría que haber dejado Ana ofendidísima. ¿Cómo que yo no vengo borracha? ¿Me ves borracha? No, vengo con el corazón roto. Ahora, mi propósito en esta mañana no es denigrar a Elí. O sea, no es que sencillamente Elí vamos a tirarlo al suelo y todos pisotearlo más. Tengo que decir, Elí hizo mal en su forma de juzgar a Ana. El miércoles en el estudio hablamos sobre ese pensamiento de juzgar y no juzgar. Y qué importante es que entendamos ese concepto bíblico. El papel del cristiano no es sentarse en juicio sobre los demás para decir, este ha hecho mal, también. Y Elí hizo mal
cuando pasó juicio contra Ana de esta forma. Elí hubiera hecho mucho mejor acercándose para intentar ayudar a Ana. Si efectivamente creía que tenía un problema con el alcohol, pues podría haberse acercado y poder dirigido directamente a ella personalmente con ese problema, o por lo menos haberle hecho preguntas para estar seguro que efectivamente ese era el problema. Y si vuelves a mirar Mateo 7, como hicimos en el estudio el otro día, lo que vemos es el contexto, tiene que ver con juzgar, pero no es la solución nunca decir nada a nadie. Todo lo contrario. Estamos en un cuerpo con un propósito y Dios quiere usarnos los unos a los otros para beneficio del cuerpo, pero no pasando juicio como lo que vemos aquí. Bueno, en este pasaje lo que veo es más fácil juzgar que servir. Tristemente lo era mucho más fácil a Elí sencillamente lanzar la acusación y tuvo que recapacitar Elí y lo hizo. Recapacitó y luego después dijo que Dios te conceda esa petición que tienes en el corazón. Y tengo que decir eso en cuanto a Elí. Hizo bien en recapacitar así de esta forma porque estaba reconociendo que estaba mal en su forma de actuar con Ana. Pero también noto en este pasaje que siempre, vuelve atrás un momento, es más fácil criticar a los demás por sus problemas que tratar nuestros propios problemas. Porque conforme avanzamos en el capítulo 2 de la historia, encontramos que precisamente dentro de la casa de Elí, sus dos hijos que estaban sirviendo en el tabernáculo, sus dos hijos que ya Elí estaría jubilado, ya es mayor el hombre, pero sus dos hijos que están sirviendo, resulta que no solamente están tomando de los sacrificios lo que no era apropiado, sino incluso nos dice que se estaban acostando con las mujeres en el tabernáculo. Y de repente nos pone esa escena y dices, un momento, entra una mujer, la mira y dice, esta mujer está borracha, no debe estar así en el templo. Cuando realmente sus hijos estaban en fornicación y les permitió estar en el tabernáculo, a servir en el tabernáculo, a continuar con sus acciones. Ahora, una vez más, para ser justo, Elí no ignoró el pecado de sus hijos. Nos dice en el capítulo 2 que los confrontó. Dijo, escucho de vosotros estas cosas y no puede ser, esto no puede ser, hijos míos. Hasta allí bien. Hasta allí veo que estaba confrontando. Pero es curioso, él tenía una solución muy fácil para Ana. No vengas a este sitio si estás mal. Pero a sus propios hijos que estaban viviendo en pecado, no les dijo, no vengáis a este sitio si estáis mal de esta forma. Al final les permitió continuar con su ministerio. Lo que es más, cuando Dios mandó el mensaje por un profeta, el profeta le dijo estas palabras a Elí. Has honrado a tus hijos más que me has honrado a mí. Deja que penetre en estas palabras por un momento. Elí estaba honrando a sus hijos más que estaba honrando a Dios. Ahora, ¿en qué sentido podemos decir que estaba honrando a sus hijos? Obviamente, no estaba exaltando a sus hijos como un ejemplo para los demás. No es el caso. Él confrontó el pecado de sus hijos. Pero mi forma de entender este pasaje es que Elí tenía más miedo de desagradar a sus hijos que miedo de desagradar a Dios. Al final, seguramente sus hijos dirán, papá, déjanos en paz. Estamos bien. Y al final, Elí, por no enfrentarse más con sus hijos, escogió al final deshonrar a Dios y el ministerio que él había recibido. Interesante, conforme vamos entrando en este pasaje,
yo es que quiero ir comentando esas cosas por el camino y decir, oye, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos honrando a Dios en nuestra vida y en nuestra familia? Oye, padres, este pasaje es un pasaje sumamente importante porque nos muestra la importancia de ese papel nuestro de no juzgar a los demás, pero sí tratar con el pecado donde vemos el pecado. Pero vamos a avanzar porque conforme avanzamos en la historia notamos que ese mensaje vino por el profeta, pero como de alguna forma no hay ninguna reacción de parte de Elí. Las cosas continúan como siempre y por fin es esta noche que siempre recordamos en las historias, en que Samuel está acostado allí cerca del lugar sagrado y escucha su nombre. Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta y va corriendo hasta donde está Elí. Y despierta a Elí. Elí, Elí, ¿qué quieres? Y Elí dice, ¿qué? A ver, ¿te ha pasado alguna vez en medio de la noche te despiertan? Este verano visitamos a nuestro hijo y a medianoche, a las 2 de la madrugada, el móvil de Maribel empezó a sonar, pero no con una alarma normal, sino con la alarma esa que suena a que hay, no sé, una explosión nuclear en tu zona y vas a morir de todas formas, pero no sé lo que tienes que hacer. Bueno, empezó y nos despertamos. Claro, el mío no sonó. O sea, mi móvil no tiene ningún interés en salvarme la vida, pero menos mal el suyo sí que nos despertó y ponía riesgo de tornado. Id a un sitio en el centro y preferentemente bajo tierra. Estamos en la segunda planta de un edificio en estos momentos. Todas las ventanas, o sea, no había sitio. Digo, ¿a dónde vamos? Bueno, siempre había escuchado ir a la bañera. Pero bueno, salimos al salón esperando encontrar a nuestro hijo y nuestra nuera. Y no, ellos estaban durmiendo tranquilamente y nos quedamos unos 5 o 10 minutos y al final volvimos a la cama y bueno, dijimos, si viene el tornado, que nos lleve directamente, que voy a dormir mientras tanto. Bueno, ese momento te despiertas y imagino a Elías así. Samuel, déjame en paz, vete, duerme, hijo, por favor. Hasta que Samuel escucha otra vez la voz. Viene corriendo otra vez Elí. Samuel, por favor. Y la tercera vez, por fin, Elí empieza a estar más despierto y dice, oye, si escuchas la voz otra vez, di, habla, Señor, tu siervo escucha. Cuando ocurrió la voz otra vez, Samuel repitió estas palabras. ¿Y qué fue el mensaje de Dios para Samuel? Dile a Elí que voy a traer juicio sobre su casa. Una vez más, esta vez no está sentado, sino que vemos a Elí acostado, otra vez pasivo. Y viene un mensaje de juicio en que Dios confirma que efectivamente va a juzgar a la familia de Elí. Pienso en este pasaje y digo, fíjate que Dios no le dio a Elí una libertad, puesto que era el sumo sacerdote, puesto que él ejercía como sumo sacerdote, pues en su casa él no tenía que preocuparse tanto de sus hijos. No. Sus hijos son su responsabilidad. Y Dios incluso, aunque sus hijos sean mayores, Dios esperaba que Elí tratara con su pecado. No estoy intentando decir que nosotros como padres toda la vida somos responsables por lo que hacen nuestros hijos, porque eso no es así. Cada uno es responsable ante Dios por las decisiones que toma. Pero la pregunta es, padres, ¿qué estamos haciendo para criar, cuando nuestros hijos son pequeños, conforme van creciendo, qué estamos haciendo para seguir siendo una voz de influencia en la vida de nuestros hijos? En el caso de Elí, como mínimo,
tendría que haber protegido el ministerio del sacerdocio y no permitido que sus hijos siguieran despreciando el ministerio del Señor de esta forma. Entonces veo este pasaje y quiero recalcar la importancia de nuestro papel, los que somos padres, el papel que nosotros tenemos con nuestros hijos. Es sumamente importante. Pero la última vez que encontramos a Elí, lo volvemos a encontrar sentado. El capítulo 4, Elí estaba sentado en una silla junto al camino. Los filisteos habían atacado, Israel había salido para enfrentar a los filisteos y alguien tuvo la idea genial de llevar el arca del pacto de Dios, pensando que de alguna forma ese talismán, porque así al final lo estaban tratando, como si fuese sencillamente algún tipo de reliquia que podría dar buena suerte, y llevaron el arca de Dios ahí para la línea de la batalla. Los filisteos, cuando escucharon el grito entre los de Israel, pensaban que iban a perder la batalla. Fíjate, tenían más miedo ellos de lo que realmente era luchar contra Dios, que creo que realmente Israel tenía de reverencia por tener el arca de Dios en su presencia. Y ese día en la batalla cayeron los dos hijos de Elí, tal como el profeta había profetizado. La señal de la profecía de Dios era que sus dos hijos morirían en el mismo día, y efectivamente los dos hijos murieron en el mismo día. Pero es curioso porque Elí no viene abajo cuando escucha de la muerte de sus hijos. Viene abajo cuando escucha de la captura del arca de Dios. Los filisteos se han llevado el arca de Dios. Y en ese es el momento que este sacerdote sentado se cayó hacia atrás y se desnucó y murió. Su nuera en ese momento estaba embarazada y recibiendo la noticia de la muerte de su marido, dio a luz en este mismo momento y conforme iba muriendo ella también, pronunció ese nombre para este niño, Icaboz. La gloria se ha traspasado. La gloria de Israel ya no está, porque entienden la importancia de este momento. Pero miro toda esta historia y noto que en esta historia que nadie quiere cosechar las consecuencias negativas que vienen por lo que has sembrado durante años. Tengo que decir a favor de Elí que no era sencillamente que perdió a sus hijos, pero es que vio que efectivamente el desprecio que había sembrado sus hijos en el tabernáculo se llevó al momento en que en irreverencia llevaron el arca de Dios al campo de batalla y el arca fue tomado y llevado allí entre los filisteos. Y ese momento que veo a Elí realmente preocupado y con temor, pero es que venía encima de él lo que él había sembrado durante años. Recuerdo hace años escuchar a mi hermano, tengo un hermano mayor, que bueno, no sé, los que somos hijos menores igual siempre miramos al hermano mayor como él que sabe todas las cosas y bueno, recuerdo ver a mi hermano y alguien preguntarle sobre si quería tener hijos y dijo mi hermano mayor, yo no quiero tener hijos. Y ese pensamiento, mi hermano no quiere tener hijos, ¿por qué no? Y él dijo, porque yo sé cómo he sido yo como hijo y yo no quiero sembrar lo que yo he segado. Y digo, segar lo que he sembrado. Y ese momento que dices, tan mal ha sido mi hermano, que... pero bueno, así es como pensaba él. Pero un día él dijo algo sobre tener hijos y era un poco como, ¿y eso? Que ahora tú sí que vas a tener hijos. Y él dijo estas palabras, dice, alguien me enseñó que sí, has sembrado cosas que no tendrías que haber sembrado, pero lo bonito es que puedes volver atrás y retrabajar esa tierra y quitar lo que tú has sembrado. O sea, no es la determinación de que, bueno, ya
ya no hay esperanza para ti. ¿Se puede hacer algo en cuanto a esto? Y me pregunto, incluso en sus últimos años, Elí podría haber hecho cambios en su familia. Y a lo mejor podría haber tenido una situación diferente, un desenlace mucho mejor que lo que encontramos en esta historia. Todo esto para decir, empezamos con una imagen de un sacerdote sentado, pero sentado en el fracaso, la depresión, la derrota. Y una vez más, hay aspectos buenos de Elí, por supuesto, pero la imagen que tenemos de Elí aquí en 1 de Samuel claramente nos muestran un hombre derrotado. Pero ese es el momento que quiero girar en el mensaje y hablar de otro sacerdote sentado, pero un sacerdote sentado completamente diferente. El pasaje que hemos leído, Hebreos 8:1, dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, por cierto, si estás leyendo Hebreos, no pierdas el punto principal, no te desvíes, o sea, por la información. El punto principal es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de Dios. Cristo es el sumo sacerdote, pero Él está sentado, no porque está derrotado, no porque, pobre hombre, está pasivo y permitiendo lo que viniera, está sentado en victoria. Vamos a mirar estos pasajes de Hebreos. En Hebreos, como os dije, el libro comienza con esa imagen de Cristo, el cual se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Los primeros versículos de Hebreos, digamos que tenemos muchos pensamientos que están en una sola oración, pero el punto de enfoque de este pasaje es esta frase, se sentó al lado de la majestad. Ahora, lo que hace el autor con este pensamiento es mostrarnos que Dios jamás dio este honor a ningún ángel. Si hay ángeles grandes, ángeles obedientes a la voz de Dios. Por eso, Zacarías, cuando estaba tardando en el templo y cuando dudó de Gabriel y dijo, bueno, me estás prometiendo algo, pero no lo veo. O sea, mi esposa no va a tener a un hijo. Y Zacarías dice, ¿cómo voy a saber que es verdad eso? Y me encanta, Gabriel dice, soy Gabriel, sirvo en la presencia de Dios. ¿Qué piensas? ¿Que vengo a mentirte? O sea, imagino que Gabriel diciendo, vamos, es la primera vez en mi vida que me hacen esta pregunta. O sea, ofendidísimo de que estaba acusándolo de mentir, básicamente. A ningún ángel, por fiel que haya sido en su servicio a Dios, jamás recibió el honor de decir, siéntate aquí a mi diestra, pero al Hijo sí. Pero qué bonito en el pasaje, porque dice, al que es por encima de los ángeles, ¿qué hizo Cristo? Se hizo inferior a los ángeles. Y aquí está preparando el argumento para decir, para ser un sacerdote, el sacerdote ideal es uno que puede representar los dos lados. Pensamos un poco en el sacerdote como un embajador. Un embajador es uno que tiene que vivir en otro país y representar su país ante ese país. Muchas veces buscan embajadores que conocen bien los dos países. ¿Por qué? Porque tienen que conocer con quién están hablando, pero tienen que conocer de quién están hablando. Y aquí vemos a Cristo, que es el sumo sacerdote ideal. ¿Por qué? Porque es Dios por encima de los ángeles y sin embargo se hizo hombre por nosotros. Veo a Cristo aquí sentado en honor, ahí ante la misma majestad de Dios. Y pensando en esto, Cristo se humilló a sí mismo y luego Dios lo exaltó. Esto es lo que dice Filipenses 2, ese gran pensamiento cristológico. Se vació a sí mismo para venir a ser uno como nosotros.
¿Nos extraña entonces que Cristo hablaba en términos con sus discípulos de la importancia de negarse a sí mismo? Tenéis que negaros a vosotros mismos. No estaba diciendo nada que él no hubiera hecho ya. Él es el mayor ejemplo de lo que significa negarse a sí mismo. Y nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Ya, pero si yo no me cuido, si yo no miro por lo mío, nadie mirará por lo mío. Ese es el mensaje perfecto del mundo. El mundo nos predica este mensaje y tenemos que tener cuidado porque podemos tragar esa filosofía del mundo tan fácilmente y pensar, no, yo primero miro lo mío y luego miro por lo demás. Y Cristo viene y dice, no, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será dado por añadidura. Ese pensamiento de que tenemos que aprender a realmente negarnos a nosotros mismos. Y Cristo es el perfecto ejemplo. Y Él está sentado a la diestra de Dios. Y ¿sabéis qué? Él tiene un propósito para nosotros también, que es lo mismo. Vamos a continuar. Volvemos a encontrar la frase en el capítulo 10, versículos 11 y 12, y voy a leer este pasaje porque me parece tan interesante lo que dice aquí. En el versículo 11 dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nuestra traducción es buenísima, pero en este caso hay que tener un poco de cuidado porque la palabra que se traduce está realmente es la palabra está en pie, está así, incorporado, de pie, ministrando todos los días. Una vez más, el sacerdote no tenía lugar para sentarse. Cuando él entraba en el templo o el tabernáculo para servir, estaba de pie. Si tenía que estar 4 horas estaba de pie. No hay asientos o bancos dentro del tabernáculo. Y el autor a los Hebreos empieza con este pensamiento. Dice, todo sacerdote está en pie sirviendo día tras día tras día. Ahora, notad el contraste en el 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Tengo aquí el pensamiento de un sacerdote sentado en descanso por su trabajo. Ha completado su misión y ahora le toca sentarse. No veo el cansancio o el fracaso. Aquí veo la victoria de uno que ha cumplido con su misión. Y Dios dice, siéntate, y él está sentado a la diestra de Dios. Qué imagen preciosa de Cristo. Pero sabéis que en el descanso de Cristo, nosotros también tenemos un descanso. Este es el argumento también que desarrolla Hebreos en el capítulo 3 y 4, donde habla del reposo, que Dios ofrece reposo para su pueblo. ¿Qué reposo? Significa que si conoces a Dios siempre vas a dormir de maravilla. Ojalá. Hay veces, no sé, conforme avanza la edad. ¿Quién fue el otro día que me comentó algo? Dice, eso lo que tú tienes es eso de menopausia para hombres. No lo sé. No sé, he notado en los últimos años que me ha costado más dormir. O sea, no, duermo bien. Pero me despierto a las 3:30, a las 4:30. Y hay veces que no hay forma de volver a coger el sueño. No estamos hablando en ese contexto del sueño físico, que es una bendición poder dormir bien y dormir toda la noche, y es importante también. De hecho, hacemos bien en cuidar nuestro sueño, intentar apagar las pantallas antes de ir a la cama. Sí, todo esto es sano y bueno. Pero aquí habla de un reposo en que descansamos de nuestras obras. Es que tenemos dentro de nosotros algo programado que estamos intentando de alguna forma encontrar
nuestra vida espiritual y podemos luchar mucho por intentar lograr o alcanzar aquello que pensamos que debemos lograr. Pero tristemente la Biblia tiene un mensaje para nosotros. Vas a fracasar. Tú no puedes impresionar a Dios, por muy bueno que tú seas. Dios jamás ha mirado a nosotros, pecadores, y jamás ha dicho, ¡wow! ¡Qué buena persona! Ojalá que estuviera en mi equipo. Dios nos mira y ve el pecado que es repugnante ante Él. No, yo sé que hay pecadores repugnantes. No, nosotros somos los pecadores repugnantes ante Dios. Pero hay un reposo cuando nos damos cuenta de que yo no tengo que intentar impresionar a Dios, porque no lo voy a lograr. Porque Cristo, en mi lugar, hizo lo más impresionante del mundo. El que se humilló a sí mismo lo hizo para que yo no tuviera que estar separado eternamente del Padre. Esto es lo que impresiona a Dios. Y cuando nosotros entramos en este reposo y ya descansamos en Cristo, estamos como si estuviéramos en sus brazos. Anoche yo estaba cogiendo un bebé, no diré de quién, pero podéis imaginar. Qué bonito era ver que ella se encuentra en brazos y está tranquila. Bueno, tenía el hipo, pero entre hipo y hipo, pues estaba tranquila. ¿Qué imagen que debería ser la nuestra cuando entramos en los brazos de Dios? No basado en nuestros méritos, sino en base de lo que Cristo hizo por nosotros. Y estando en sus brazos, encontramos el reposo perfecto. Nosotros también tenemos el pensamiento de poder sentarnos porque ya la obra está hecha. Y lo que es más, ese pensamiento tenemos como una promesa que un día estaremos en sus brazos para siempre. Y eso me lleva a la última imagen que tenemos en Hebreos 12, donde vuelve a hablar de Cristo sentado. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, menospreciando el oprobio, y se sentó. Ese pensamiento de que Cristo miraba hacia adelante y sufrió la vergüenza y el menosprecio de la cruz, pero sabiendo que por delante le quedaba un gozo. El gozo es una motivación muy grande. Ayer nuestra hija corrió una media maratón y lo hizo junto con su suegro, que su suegro corrió la maratón entera. Nuestra hija nos dijo, fue bien. O sea, en WhatsApp como 2 líneas. Nuestro consuegro mandó. Bueno, si conocéis a nuestro suegro, ya sabéis que su hijo dice que nació para ser un youtuber, pero 40 años pronto, antes del tiempo. El caso es que él en su comentario sobre la carrera sacó, no sé, 15 lecciones espirituales que él aprendió sobre la maratón. Pero entre ellas ese pensamiento de cuando estás en medio del dolor, tienes que pensar en la meta. Y yo pensé, ese será mi problema. Yo en medio del dolor dijo, tengo que parar. Y por eso quizás nunca he corrido una maratón. Pero ese pensamiento que efectivamente es verdad, tú tienes que pensar y decir, voy a terminar. ¿Qué está al final? Bueno, no sé, para mí creo que no es suficiente ese pensamiento de pasar por el arco, pero definitivamente espiritualmente cuando pasamos por los momentos difíciles de esta vida y que recordemos que eso es lo normal en un mundo maldecido por el pecado, que no nos engañemos nunca pensando que esta vida se supone que tiene que ser fácil. No, esta vida es difícil y cuando pasamos por los momentos difíciles de esta vida, ¿qué es lo que se nos queda por delante? Lo que se nos queda es el pensamiento de que un día yo voy a estar en su presencia. Y por el gozo que tenemos por delante, el gozo es Cristo. Hay fuerza para continuar y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Veo estas dos imágenes de dos sacerdotes sentados. Tristemente, uno sentado, anciano, cansado, fracasado, y otro sentado en victoria. Y en la victoria de Cristo nosotros tenemos victoria. Mirad cómo termina esta carta. Bueno, hay capítulos después del 12, pero para mí el 12 así resume el mensaje de Hebreos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, quiero animaros a estar mirando en la dirección correcta. Hermanos, yo sé, hablo por mí mismo y sé que también hablo por Jeremy. Nosotros en el ministerio queremos ser el mejor ejemplo que podamos ser para vosotros. Queremos andar como debemos andar y ser lo que debemos ser. Pero qué bonito que no tenéis que seguir a un ser humano que al final somos seres humanos caídos, somos seres humanos normales y corrientes. Podemos mirar más allá de los líderes que Dios ha puesto en esta tierra, de personas que están en nuestra vida. Podemos mirar más allá de ellos y mirar al sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios, que ha logrado nuestra salvación. Podemos poner nuestros ojos en Él y por lo tanto Él nos puede dar toda la fuerza necesaria para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué tal va tu carrera? Igual has pasado el kilómetro 2 y dices, ¿40 y cuántos? ¡Buah! No sé si voy a llegar al final. Sí, en tu fuerza no llegarás, eso está claro. Pero hay fuerza del sumo sacerdote sentado que nos llevará a poder terminar la carrera. El que comenzó en vosotros la buena obra es el mismo autor y consumador de la fe. Él completará la obra en ti. Por favor, pon los ojos en Cristo y sigamos corriendo hacia la meta. Señor, te quiero dar las gracias por el sumo sacerdote sentado a tu diestra, Cristo Jesús, el que es el ejemplo perfecto para nosotros. Gracias, Padre, porque hemos tenido otros ejemplos en nuestras vidas que son buenos ejemplos, aunque tenemos que reconocer que siempre al final hemos visto errores, hemos visto lo que no quisiéramos ver. Y sin embargo, miramos a Cristo y vemos el ejemplo perfecto de Cristo y queremos emular ese ejemplo. Ruego, Señor, que estés con nosotros, que andemos como tú quieres que andemos. Pido por las familias y ruego, Señor, que des a cada padre, cada madre, sabiduría para poder guiar a sus hijos, tratar con el pecado en el hogar y realmente obedecer tus mandamientos, cumplir nuestra misión como padres. Pero gracias, Señor, que tenemos ese reposo en Cristo. Señor, si hay alguien aquí que no ha puesto su fe en Cristo, realmente no ha conocido este descanso, no sabe lo que es estar en los brazos de Cristo, ruego que hoy sea día de salvación, que busque uno de nosotros para hablar, para poder tener esa confianza, esta seguridad de estar descansando en Cristo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.